Asistentes. Ya. Buenos días a todos los asistentes. Agradecemos su puntualidad y agradecemos el interés en los foros virtuales del Zoom. El día de hoy estaremos con Esaú Mendoza hablando sobre el broker como aliado de la Administración de Riesgos de Carga, el caso mexicano. Antes de presentarlo y de darle la palabra, quiero comentarles sobre los próximos foros del Zoom. La próxima semana, el 16 de julio, estaremos con Axel Trottenmiller de Star Company, hablando sobre el suscriptor del futuro. El 22 de julio hablaremos sobre el convenio de Nairobi y la obligación de remoción de escombros con Andrea Signorino, una consultora uruguaya. El 29 de julio tendremos reflexiones y aspectos críticos de coberturas con permanencias y nuevas necesidades de seguro con Juan Carlos Martínez de Cargo Risk Management. El 15 de agosto, contratación digital de camiones, oportunidad para el seguro de transportes con Andrés Rodríguez del grupo OET. Y el 26 de agosto, enfrentando la severidad en los seguros marítimos, riesgo cibernético, desastres naturales y pandemias con Barbus. Conferencista todavía por confirmar. Los anteriores foros que hemos tenido este año pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube, al Zoom Latinoamérica. Ahí también hay algunos videos de congresos anteriores del Zoom. Si desean ver las diapositivas en nuestra página web, alzoom.co, en la sección foros, pueden ver por el calendario los anteriores que hemos tenido y ahí están los links para descargar las presentaciones. Acá simplemente me gustaría recordarles que a partir de agosto, es decir, del foro del 15, los foros virtuales de Alzoom volverán a ser cerrados únicamente para nuestros afiliados, pero vamos a tener unas membresías, unos paquetes especiales para aquellos que no son afiliados y desean seguir viendo los foros de Alzoom y tener acceso además a nuestra biblioteca de documentos sobre Marín y de otros videos que hemos tenido en los últimos 8 años ya. Listo, entonces les pedimos que estén pendientes de nuestros boletines, que ahí estaremos comentando esa información. Lo siguiente es el concurso M35. Alzoom pues tiene una responsabilidad, digamos, social y empresarial para la industria del seguro marítimo de incentivar la entrada de nuevas personas en nuestra industria, de ayudar a esa renovación generacional. Por eso tenemos este concurso para menores de 35 años en el que los interesados deben enviar un ensayo de más o menos 5 páginas sobre una problemática o un tema que hayan identificado, sea en la industria del seguro marítimo o en la industria logística o, digamos, en economía. Todos esos temas que pueden estar relacionados con el seguro marítimo, incluso pueden ser temas portuarios, si así lo desea el estudiante, o la persona, hasta 35 años, como lo mencioné. La fecha límite para enviar ese ensayo es el 31 de agosto, ¿ok? Ya tienen más o menos un mes y medio. Extendimos la fecha porque algunas universidades estaban muy interesadas, pero justo todos sus estudiantes estaban de vacaciones, entonces nos pidieron ampliar el plazo. Bueno, lo más importante, el ganador de este concurso o la ganadora se llevaría $500 en efectivo, más la entrada gratuita a nuestro congreso virtual, que será en octubre, del 27 al 29. Son 3 días. En la mañana, más o menos son 12 charlas en total. Obviamente el coronavirus pues tendrá un papel fundamental en este congreso, pero también veremos temas a futuro.
Entonces, bueno, el ganador de este concurso también podrá participar de uno de los paneles de discusión de ese congreso y, por supuesto, su hoja de vida, su ensayo y su foto saldrán en la revista que estará lista para ese congreso. ¿Listo? Entonces los invitamos a todos a participar. Si conocen personas pues, por debajo de los 35 a los que de pronto les gustaría participar, les agradecemos si les comparten la información. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro foro. El día de hoy estamos con Esaú Mendoza, de SafeLink. Ellos estuvieron el año pasado con nosotros en Guayaquil. Ya son conocidos del Zoom. Esaú es licenciado en Derecho de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Derecho Corporativo. Actualmente es Chief Business Development Officer en SafeLink, agente de seguros en México. Es coautor de los libros El seguro de carga, Enfoque práctico, El seguro en el transporte de carga, Los desafíos de la seguridad en la cadena de suministro. Cuenta con la certificación CNSF de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, Riesgos empresariales de personas y daños. Entonces, bienvenido, Esaú. Gracias por aceptar la invitación de Al Zoom y nos complace mucho tenerte nuevamente como expositor en uno de nuestros eventos. Muchas gracias, Juan Manuel, por la introducción y la presentación. Agradecemos la invitación al Zoom a participar en este foro y también agradecemos a toda la audiencia, a todos los participantes en el foro. ¿Ustedes me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla? Sí, ya está cargado. Listo. Perfecto, muchas gracias, Juan Manuel. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del broker como aliado en la administración de riesgos de carga, el caso en México. Este es el temario que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos 60 minutos. Y pues bueno, iniciamos que uno de los principales factores por los cuales recomendamos que existan programas de Marine y programas de seguros a través también de brokers especializados en la materia, como también la intervención de empresas especialistas en administración de riesgos, es por la alta estadística que tenemos de robo en México. Digo, en México tenemos un impacto fuerte al tema del robo. Tenemos un robo aproximadamente cada 30 minutos, entre cada 20 y 30 minutos. Por esta estadística, pues México está categorizado como uno de los 3 principales países con más índice de siniestralidad en el mundo, fuera de los países con una situación bélica o fuera de los países con una situación social. Y pues bueno, esa tipificación a nivel mundial pues genera que las compañías de seguros incrementen deducibles, medidas de seguridad, incremento de primas y también pues bueno, vemos que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la autoridad que regula la actividad en México, pues tiene una estadística de que cada uno de 10 embarques que transitan el territorio mexicano ha sufrido algún acto de siniestro o de un acto de robo. Es importante poder visualizar que las legislaciones internacionales como locales en México, cuando hay una responsabilidad del medio de transporte, pues obligan al transportista a indemnizar parte de la pérdida cuando se logra acreditar la responsabilidad del medio de transporte, pero por una cuestión de peso y no por una cuestión de valor. Entonces vemos que realmente pues esta afectación deja en desamparo precisamente o fuertemente al operador logístico o al dueño de la mercancía. Adicional a ello, pues bueno, hablamos constantemente del robo al transporte de mercancía, pero también en México el crimen organizado ha generado afectaciones constantemente. Esto lo ha acreditado Canacar, que es la Asociación Nacional de Transporte más importante. Entonces, sobre ello vemos que el robo de mercancía no solamente lleva implícito que anteriormente se recuperaba muchas veces el equipo, o sea, el contenedor, o se recuperaba el tractocamión. Vemos que el último año, que fue el 2014, pues fue el último año que se tuvo mayor recuperación de tractocamiones, que fue en un 58%, que en los últimos años ha venido al decremento en la recuperación del vehículo automotor,
en 43%, ¿no? Entonces, obviamente, estas no recuperaciones de los equipos o de los vehículos automotores, pues genera que los mismos son utilizados para otros actos ilícitos en el transporte de mercancías robadas o transporte de armamento. Este tipo de situaciones, pues vemos que las afectaciones principales donde se ven afectados son los importadores o exportadores en México, porque pues principalmente ellos, les impacta directamente una pérdida financiera. Hay una inseguridad en el mercado, también en la infraestructura, en mercancía, que su mercancía esté circulando en el mercado negro, atraso de proyectos, penalizaciones por contratos por no entrega de mercancías, cancelaciones de pedidos y también la afectación reputacional en el mercado, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que visualizar como sociedad, como gobierno, como sector privado e incluso también la academia. Las afectaciones como operadores logísticos, como agentes de carga, vemos una alta exposición financiera debido a que, en promedio, los agentes de carga, por no perder la relación con su cliente, en un promedio de indemnizaciones que ellos generan de buena fe, para no perder esa relación con su cliente, pues acaban ellos invirtiendo regularmente en un promedio por siniestro alrededor de $30,000, que es lo que hemos podido recabar de información. Y pues también daño en relación con su cliente, también daño reputacional en el mercado. Mismo caso, pues bueno, las afectaciones entre las compañías de seguros, pues va en función de que las compañías pues tienen que buscar mecanismos para disminuir los riesgos y también poder disminuir esta parte en los montos de las primas o generar ofertas justas ante el riesgo que se está presentando con la compañía de seguros. Vemos que en algunas estrategias de ellos, pues bueno, es viajar en conjunto de otros camiones, viajar en horarios matutinos, utilizar rutas de menor incidencia, custodias armadas, custodias satelitales, monitores activos, sobre todo para tipos de mercancía que son de alto índice de riesgo y que han presentado durante los últimos 5 años el mayor índice de robo en México, que pues bueno, son lo que vienen siendo llantas, lo que vienen siendo bebidas, abarrotes, alimentos, línea blanca, electrónica, textiles y ropa, ¿no? También como país, la afectación que hemos presentado viene siendo de que 92,500 millones de pesos ha sido la afectación en lo que ha sido el ilícito del robo al autotransporte. Esto representa pues el 0.5% del Producto Interno Bruto Nacional y el 15% del Producto Interno Bruto del sector de transporte, ¿no? De manera directa, pues el transporte se ve afectado en un 82,666 millones de pesos por prevención debido al mismo delito y a la persecución de este crimen. Aquí está el desglose de esos 92,500 millones de pesos en afectación y que pues la prevención del robo y la persecución del delito genera un impacto del 7% del Producto Interno Bruto al autotransporte, costo que impacta completamente al consumidor final y que impacta tanto también al transporte como al dueño de la mercancía porque incrementan los costos de tránsito en México, ¿no? Esto genera un impacto al 0.3% del Producto Interno Bruto Nacional. Los costos indirectos son alrededor de 9,832 millones de pesos. Eso trae como consecuencia que algunas de las compañías de seguros en México pues decidan no participar ya en los programas de aseguramiento de tractocamión, de equipos de contenedor o en el ramo de seguros de transporte o de marina, que es algo pues crítico, o que las compañías de algunas que se ofrecen el servicio, pues Canacar indica que ha visto una afectación de más o menos un incremento en prima de un 200% aproximadamente. Esto es un ejemplo de uno de los principales grupos financieros de México, en donde uno de los directores pues habla que debido al alto índice de robos que implica y la dificultad y a consecuencia de determinar una tarifa que sea justa para el cliente, genera que ellos como grupo salgan de este tipo de rubros o de segmentos de seguro. Estas afectaciones, tanto de robo como de alto índice de siniestralidad, pues vemos una afectación tanto en las importaciones y exportaciones. En el primer bimestre de este año, vemos que se generaron una exportación de 70,287 millones de dólares, con una variación de 1.8% frente al mismo periodo del año anterior, y que las principales
Exportaciones de México son la manufactura con un 93%, agropecuarias con un 5% y extractivas en un 2%. Siendo que las importaciones pues, tuvieron una caída de un 3.5%, perdón, en donde 69.793 millones de dólares fueron los importados, en donde el 77% de las importaciones son bienes de uso intermedio, bienes de consumo en un 14% y bienes de capital en un 9%. Derivado de este tipo de circunstancias que hemos visto que generan una afectación a todos los sectores, es por ello que debemos de identificar a un agente de seguros confiable en México. Y pues, ¿cómo lo vamos a identificar? Principalmente, el primer punto es que pues, nuestro agente de seguros que vamos a contratar, pues principalmente cuente con autorización y con la capacidad técnica de poder generar un programa de seguros de transporte, que esta facultad la adquiere al tener una cédula B autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Que también, asimismo, la aseguradora que respalda el programa de Marine o el programa de seguro de transporte esté registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, revisar en la totalidad los términos y condiciones maestros de la póliza de seguros, solicitar asesoría para determinar el tipo de póliza que se va a requerir, ya sea una póliza específica o una póliza global, o un programa que incluya también a lo mejor una administración de riesgos, que el agente de seguros cuente con un departamento especializado de reclamaciones y siniestros, que tu agente de seguros te comparta un manual de procedimientos, un SOP, de cuáles son las etapas y las fases de la atención de un siniestro, y que el agente de seguros brinde capacitación especializada del clausulado de la póliza de seguros para asegurar que se tiene completamente comprensión y entendimiento de los mismos. Como también es importante que el agente de seguros cuente con un departamento especializado en administración y prevención de riesgos. Perdón, en ese link que se muestra en pantalla es donde pueden corroborar que el agente de seguros esté registrado en México. De hecho, es información pública. Estas son las 3 legislaciones que van a regir al servicio o el segmento de seguros en México, que es la ley del contrato de seguro, la ley de instituciones de seguros y fianzas y el reglamento de agentes de seguros y fianzas. ¿Por qué es importante conocer la legislación? Por 2 cuestiones. La forma de comercialización del seguro de transportes en México se da por 2 vías. Una vía cuando como importador o exportador accedo a una póliza global o una póliza específica por medio de compañías de seguros, o a través de un agente de seguros, y el otro supuesto viene siendo cuando lo adquirimos o un operador logístico ofrece este tipo de servicios. Pero aquí es importante constatar 2 cuestiones. Como operador logístico o como agente de carga, al ofrecer un servicio en México de un programa internacional, o sea, con una compañía de seguros fuera de México, estamos incurriendo en la legislación, ya que la legislación pues, prohíbe este tipo de operaciones. Y pues al momento de motivar, incentivar o colocar un riesgo en el extranjero, cuando el producto existe en México, pues estamos incurriendo en la legislación. Y como importador o exportador, cuando me aseguro con una compañía extranjera, tenemos que tener conciencia y consideración de que, pues, si no lo permite la legislación, siempre y cuando el embarque sea de un tránsito nacional más al extranjero o viceversa, pero siempre y cuando yo como importador o exportador tengo pleno conocimiento de que en una controversia con la compañía de seguros no va a haber ninguna instancia legal porque está fuera de jurisdicción en México y que pues al final de cuentas yo como importador o exportador tendré que llevar un procedimiento legal con la compañía de seguros de acuerdo al origen del país donde se emitió la póliza a lo que estoy yo asegurado. Las penalizaciones son las que se muestran en pantalla, por eso es importante conocer estas regulaciones. Adicional a ello, bueno, ¿con quién estoy asegurado? ¿Con quién me aseguro? Es importante también constatar qué compañía de seguros es la que estoy utilizando para hacer mi programa de Marine o mi programa de seguros, y a través de las calificadoras de instituciones financieras, que son las que se muestran en pantalla, que es MBBest, Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, pues son compañías que se dedican a calificar a las compañías de seguros o a instituciones financieras, y que también dentro de este link que se muestra en pantalla es como se puede constatar qué compañía de seguros estoy utilizando, si está registrada o no en el país, qué calificaciones tiene, y para entender esas calificaciones que se están teniendo, es las que se muestran actualmente en pantalla.
Adicional a ello, seguimos con esta situación del índice de siniestralidad en México. Vemos que el robo por producto, por tipo de producto, en lo que va del 2020, no ha cambiado en los últimos años. Los productos más robados, con el 40%, siguen siendo los alimentos y bebidas, seguidos por materiales de construcción e industriales, el 9%, bebidas de vinos o licores, el 7%, electrónicos, 7%, y demás misceláneos, en el 5%. Los asaltos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, han ido al incremento, en donde en los últimos 2 años hemos visto un incremento del 85%. ¿Sí? Lo que se muestra en pantalla es el mapa de calor que tenemos sobre el tema del mayor índice de siniestralidad en México de robo, donde pues el Estado de México, Puebla y Michoacán encabezan en la estadística con el 35%, 24% y el 10%. Y pues si podemos visualizar, vemos que si quitamos cualquiera de los puntos rojos marcados en rojo en el país, pues bueno, son los principales corredores de logística y principales zonas de producción económicas del país. Las carreteras de mayor índice de severidad en alto índice de siniestralidad. Y pues bueno, el modelo de robo vemos que prevalece en un 83% de la privación de la libertad, en comandos armados, violencia, seguido del robo en instalaciones, extracción de productos y rapiña, y el 1% en carga completa en el 2020. En tránsito prevalece el mayor riesgo, el 89%, dentro de instalaciones el 3%, estacionamiento no seguro el 7%, u otros el 1% que ahorita voy a detallar más de cuestiones más adelante. Y pues aquí estamos viendo un caso muy extraño ante la siniestralidad de México, debido a que los comandos armados ya no solamente están esperando que la mercancía se encuentre en tránsito, sino se están dando casos de robo en instalaciones de bodegas, en pernoctas o interrupciones de tránsito, y también en 2 casos que han sido de impacto mundial, que se dieron en México el año pasado, el robo dentro de un recinto fiscal en una de las zonas más importantes de logística en México, que es Manzanillo, y el robo dentro del aeropuerto de la Ciudad de México en la zona federal, que impactó en un siniestro de $1 millón a una de las principales marcas de deporte a nivel mundial. El robo por tipo de evento, pues como comentábamos, privación de la libertad es el 57% de la estadística, rapiña en un 32%, 6% del robo, el robo completo, 2% en intento de secuestro y el 1% el robo en instalaciones. Como comentábamos, el siniestro de carga por tipo de evento, mismo caso, 66.1% el robo por asalto, 12% siniestralidad por volcadura, 7.9% robo por colisión, seguido de la rotura, y posteriormente fallas en sistemas de refrigeraciones, mojadura, incendio, robo con violencia y oxidación. Esa estadística muestra algo interesante. Una de las medidas que algunas compañías de seguros pues, tratan de implementar es poder transitar en horarios diurnos. Y pues bueno, realmente vemos que la estadística de la conducta criminal ha sido, bueno, en el 2020 prevalece también que en la noche ha sido el mayor índice de robo, pero pues no está tan fuera el horario diurno. O sea, realmente el porcentaje que nos separa es muy mínimo. Siendo, pues bueno, el jueves el día con mayor índice de siniestralidad, seguido del miércoles y del día martes. Los mayores estados con mayor índice de incidencia, pues prevalece el Estado de México, Puebla y Michoacán. Y la estadística de siniestros aquí es algo muy interesante, porque vemos que el 55.5% de los siniestros en México son procedentes, 22.5 siniestros son improcedentes, 20.5% de los siniestros son cierres administrativos perentorios, esto quiere decir que por falta de atención del asegurado se cierran de manera administrativa, pero pues bueno, sabemos que el cliente en México cuenta con 2 años de derecho, de prescripción, para poder seguir atendiendo su siniestro, ¿no? Entonces, bueno, se cierran de manera administrativa,
y el cliente o el asegurado puede abrir su procedimiento en cualquier momento mientras no se cumplan esos 2 años. Y desistimientos de siniestros, pues aproximadamente 1.5%. Las causas principales de improcedencia de las indemnizaciones, vemos algo muy interesante, porque principalmente son el uso de carreteras libres cuando el contrato de seguro indica el tránsito en carreteras de cuota. Después de ello, 41% de las improcedencias son relacionadas con el funcionamiento del GPS o los protocolos de acción de la empresa que hace el rastreo satelital. Y por último, aviso a la autoridad. Esta parte vemos que es algo crítico, porque las principales causas de improcedencia tienen que ver principalmente con procedimientos o procesos de acción cuando sucede una situación de incidencia en una situación de siniestro. Y esto quiere decir, puede ser un protocolo, un procedimiento interno dentro del asegurado, si él tiene su programa de seguros por su cuenta, o el proveedor que se está utilizando en el tránsito terrestre, que realmente cuente con la visibilidad del seguro que se está utilizando, y adicional a ello, que cuente con protocolos de acción en caso de alguna incidencia, ¿no? Asimismo, el proveedor de GPS o de rastreo satelital. Entonces, debido a este tipo de situaciones, o de estas principales causas de procedencia, es de que la recomendación del gerenciamiento de riesgos, Risk Loss Control, nosotros hacemos el pleno reconocimiento y la plena recomendación de la empresa líder en administración de gestión de riesgos, que es CRM Group, que es una empresa que se dedica a generar una estrategia única a las necesidades de cada cliente, evaluando y haciendo auditorías a los transportistas o a los generadores de carga, evaluando bodegas, analizando y administrando los portafolios, aplicando herramientas desarrolladas por ellos mismos. Es importante reconocer que ellos pues, generan herramientas y estrategias con base en la actividad, ubicación geográfica, eventos presentados, alcances requeridos, a través de herramientas y apoyo que van en prevención y control de riesgos para el almacenamiento, para el transporte, control portuario, programas de capacitación, programas de inteligencia de riesgos, consultas técnicas y plataformas de riesgos. Ellos cuentan con herramientas como SRM Index, que es un análisis que va enfocado en evaluar condiciones de exportación de las mercancías aseguradas y a disminuir los niveles de riesgo y de valor, las estrategias en el área de logística y políticas de seguridad de la empresa, pudiendo de esta forma revisar la logística, la carga, los reclamos, la industria y el valor. Tenemos otra herramienta que es Carrier Index, que es el análisis de riesgo en el transporte en más de 60 variables calificadas a nivel, no solamente a nivel de siniestralidad, sino al entorno logístico, el control operativo aplicado y la vulnerabilidad de la carga. En los factores de trazabilidad, flota, información general, siniestralidad, seguros y experiencia. Otras herramientas es el warehouse, que son parámetros de operación de logística en el almacenamiento, evaluando la construcción, la ocupación, la protección y la exposición al riesgo de tipo natural. Cold Chain Index, pues bueno, vemos que este tipo de herramientas ayuda a revisar las condiciones de exposición de la carga, sobre todo refrigerada, en su almacenamiento, para poder cumplir dentro de los contratos también de seguros, o que también la afectación del producto no se vea en cuestiones de la rotura de la cadena de suministro, o también lo que es muy importante en ese tipo de productos es el preenfriamiento de la mercancía antes de iniciar el tránsito. Los análisis específicos de operaciones de alto riesgo, esto realizan son mercancías de una alta incidencia de averías y de robos. Se hace una revisión de los subprocesos de la cadena de logística. También se generan implementaciones de sensores de impacto e inclinación, en los cuales se utiliza inteligencia de riesgos, generando recomendaciones y protocolos para el manejo de cierto tipo de mercancías, y esos sensores los van colocados en mercancías de alto valor y cuya manipulación sea de complejidad, como también la inversión en las operaciones. Y las consultas técnicas, que vemos que de mercancías de muy alto valor, o que su misma propiedad o condiciones de almacenamiento o características en el transporte generan una exposición alto de riesgo, estos documentos relativos pues, buscan guiar al asegurado para llevar un correcto procedimiento o llevar procedimientos que van enfocados en la característica del ambiente de almacenamiento, condiciones estructurales de su bodega, compatibilidad de mercancías, condiciones técnicas del producto, planes de contingencia, reacción de emergencias y transporte de mercancías especiales. Todo esto lleva a que el análisis de las compañías de seguros, tanto también como recomendaciones
de las empresas que proveen programas de gestión y administración de riesgos generen medidas de seguridad o medidas preventivas, como en el caso de México, pues bueno, transitar regularmente por carreteras de cuota son medidas que se llegan a implementar, rutas programadas por control de tiempo, paradas no permitidas que no se puedan utilizar, paradas que deben realizarse después de los primeros 200 kilómetros iniciado el tránsito, debido a que regularmente, o la estadística nos muestra, que el 90% de los robos ocurren en un radio de los 90 kilómetros iniciado el tránsito. Bueno, el uso de sellos, candados o navalux, la utilización de GPS, un tracto, monitoreo activo, custodia satelital, con posicionamiento cada 15 minutos, con aviso inmediato a una autoridad y la aplicación de un protocolo de seguridad. La utilización de custodias armadas, en caso de algunas mercancías que se mencionaban al principio, que vienen siendo mercancías de farmacéuticos, mercancías de línea blanca, de electrónica, ropa, textiles, abarrotes, vinos y licores, etc. ¿no? Y también unas medidas de seguridad en caso de pernoctas o interrupciones de tránsito, ¿no? Que estas van encaminadas a que sean lugares que sean seguros, bardeados, o tiempos que pueden pasar los transportes en este tipo de interrupciones. Casos de éxito que ha llevado el gerenciamiento de riesgos. CRM colaboró a lo largo de 5 años con uno de los grupos principales de servicios financieros y de comercio en México, con con presencia en México y Latinoamérica, con más de 1,150 tiendas, donde su principal situación era el robo, y con las metodologías y herramientas aplicadas por CRM, que fueron replanteamiento de procedimientos logísticos, desarrollo del operador logístico, validación de medidas de seguridad físicas y electrónicas, acompañamiento post-siniestro, auditorías de transportistas terceros, validación de prácticas establecidas en sucursales. A partir de esas variables críticas, se detectaron la seguridad de la cadena de suministro y también se tuvo que intervenir al operador logístico. Dentro de estos controles y protocolos de aplicación de medidas preventivas y mejoramiento en las reacciones, se generó poder disminuir la siniestralidad que este cliente tenía de 200% hasta niveles del 55%. Bueno, la información que se muestra de CRM está protegida. Y con ello, pues llegamos a unas de las conclusiones. Vemos que la principal situación en México, una afectación que tenemos, es principalmente el transporte, el impacto a los transportistas, a los operadores logísticos, a los importadores, exportadores como país, a las compañías de seguros, pues genera consecuencias como las que se muestran a continuación, que pues bueno, viene siendo que independientemente que el robo había disminuido en un porcentual del 2018 al 2019, en 2020, con el tema de la contingencia, tuvimos una afectación de un incremento al índice de siniestralidad en un 50%. Entonces, en los últimos 3 meses de la situación de contingencia de COVID-19, el promedio de índice de robos al día o asaltos a operadores ha sido entre un 25 y un 36 operadores afectados por día, y vemos que en el último mes, mismo caso, México, Puebla y Michoacán han sido los estados con más índice de siniestralidad. Para disminuir los índices de siniestralidad, pues se deben buscar contar con certificaciones como empresa y o contar con proveedores certificados, implementar medidas de seguridad que se recomiendan por medio de programas de monitoring de seguros, como en programas de administración de riesgos y o acciones que disminuyen la exposición de robo en México. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es utilización de previos en origen o recintos fiscalizados estratégicos, para evitar muchas veces el previo en destino, y que pueda haber, pues por aquí, visibilidad de la mercancía, y que a lo mejor la mercancía pueda ser señalada como mercancía de un gran valor o de alto valor para el mercado negro. Vemos que, bueno, parte de esas certificaciones, al ver que las organizaciones cada vez es más complejo su logística y que es cada vez más vulnerable a la situación de riesgo, vemos que, bueno, ISO 28000 nos indica que las organizaciones pueden tener 3 preguntas, ¿no?, sobre sus socios de la cadena de suministro. ¿Serán parte del problema o de la solución? ¿Se puede confiar en ellos? ¿Cuál es su capacidad real para establecer una continuidad de operaciones frente a situaciones adversas, ¿no? Las principales certificaciones pues buscan ver los riesgos en proyectos operativos, legales, financieros, políticos, ambientales, de seguridad, de salud y trabajo,
riesgos de IT y procesos. Aquí principalmente vemos las certificaciones que nos pueden apoyar, que, bueno, que es ISO 31000, que habla sobre temas de cadena de suministro, interrupciones en las operaciones. ISO 28000, identificar las amenazas correctamente, permitiendo diseñar contramedidas en controles preventivos. ISO 27001, que es las ciberafectaciones, que ahorita hemos visto también ya un grado de dificultad, sobre todo en algunas empresas en México que han tenido ciberataques o secuestros de información o de plataformas. ISO 22301, que es la respuesta inmediata ante escenarios de crisis grave. Y por último, bueno, ISO 37301, que son los cambios de los programas de CITIPAC, ahora con la llegada del TEMEC, y las estrategias ante actos de deshonestidad. Como se mencionaba, los cambios que se vienen por el tema del TEMEC y la evolución del CITIPAC, y que también ahora, pues bueno, la certificación OEA tendrá que generar unas actualizaciones debido a algunos cambios que se vienen, y pues bueno, aquí se muestran en pantalla el número de certificaciones y las certificaciones que, cómo se llaman en cada uno de los países que forman parte de este tratado. Es importante poder ir visualizando que como empresa certificada, pues bueno, vienen cambios en los que estas certificaciones de ISO, pues detectan los puntos marcados en negritas, que son la administración aduanera y afiliación y facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio digital, derecho a propiedad intelectual, medio ambiente y anticorrupción. En las conclusiones legales y regulatorias hemos identificado y también participado en que el delito al robo del transporte de carga se tipificara como delito grave. Anteriormente no tenemos conocimiento de por qué no lo era. Si, pues bueno, veíamos afectaciones patrimoniales al dueño de la mercancía, secuestro, afectaciones de tracto, afectaciones de equipo, y pues bueno, al final no era un delito grave. Derivado del cambio del artículo 366 del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos carreteros, pues bueno, se hizo la tipificación a partir de hace un par de años, en 2018, y pues bueno, el delito también tiene unos agravantes, que son cometer el acto ilícito o que el acto lo cometa algún elemento activo de una corporación de seguridad pública, que haya un secuestro agravado, que se cometa con vehículos insignias o aditamentos simulados de alguna corporación policíaca o militar. Adicional a ello, la utilización también de menores para que el transporte se pare, un menor pidiendo auxilio. Adicional a ello, cuando se prive de la vida a los conductores, y también vimos un cambio en la legislación sobre temas de telemetría y rastreo, que fue en enero de este año, en el cual se robusteció la legislación, en la cual ya cualquier persona que pueda comercializar, crear, controlar, operar cualquier dispositivo inhibidor de señal, como un jammer, pues pueda también tener una pena más elevada en temas penales. Y pues también cuando se cuentan o se usan armas de alto calibre. A pesar de que la legislación ha generado cambios regulatorios para poder hacer cambios o disminuir el frente del tema del índice de siniestralidad, pues vemos que efectivamente no ha bajado, y sino al contrario ha ido al incremento. Es por ello que también una de las conclusiones económicas que podemos dar o brindar es que esas tipificaciones penales también vayan encaminadas que la afectación que el acto ilícito genere en afectaciones al transportista, afectaciones al operador logístico o afectaciones financieras al dueño de la mercancía, pues sean resarcidas por un valor comercial y no por solamente una pena que marque el Código Penal. Conclusiones financieras, pues bueno, es contar con un agente de seguros especializado en el ramo de seguros de marina. En el caso de México, el agente de seguros pues deberá contar, como lo comentábamos, con una cédula B ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la autoridad de México, y que proponga en conjunto con las compañías de seguros un programa de seguros de carga por medio de un departamento especializado en el ramo de marina. Implementación de un programa de Risk Loss Control antes del planteamiento del programa de seguros. Esto podría ser importante antes de generar un programa de seguros, que contemos con un programa de Risk Control por medio de empresas especializadas que brinden servicios integrales de asesoría y control de la administración de riesgos. Y el programa pues, de Risk Loss Control proveerá pues, siempre elementos que permitan garantizar al asegurado tomar decisiones acertadas respecto a la prevención y control de pérdidas, así como una mejora en los resultados en sus siniestralidad.
Y pues bueno, la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. El siniestro más barato, pues es el que no sucede. Y no sé si podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Esaú, por tu presentación. Entonces, si los asistentes tienen alguna pregunta, pueden enviárnosla por la sección PIQ o Q&A de aquí del Zoom. Para los asistentes por YouTube, pueden escribirnosla en el chat de la transmisión y nosotros se la haremos llegar a Esaú por acá. Bueno, pregunta Javier Rodríguez. ¿Qué diferencia hay de robo por asalto y robo por violencia? Ya que muestra un 66% y un 1% respectivamente. Perfecto. Sí, muchas gracias, Javier, por la pregunta. Digo, la diferencia como tal muestra, el índice de 66% muestra el índice nacional del índice completo, global en todo el país, y el 1% respectivamente muestra sobre el tema de las reclamaciones que han tenido las compañías de seguros. Uno es la estadística y el otro es un estudio que se realizó ante los ajustadores que atienden, o las principales compañías de ajuste que atienden ese tipo perdón, que atienden ese tipo de ajustes, perdón. Ok. Karen Chacón, desde Colombia, pregunta, ¿existe en México la posibilidad de interrumpir los términos de prescripción para que el asegurado pueda tener 2 años más? En Colombia, por ejemplo, tenemos esta posibilidad a través de un requerimiento escrito de interrupción que el asegurado debe presentar. Perfecto. La interrupción del derecho de prescripción del cliente, obviamente, habla de tiempos en los cuales el cliente debe de cumplir para poder tener ese derecho y poder hacer la reclamación ante la compañía de seguros. En un procedimiento legal regulatorio, obviamente cualquier término se puede interrumpir siempre y cuando esté fundamentado y motivado y que por medio de un acto jurídico, o sea, por medio de una resolución legal, se pueda dictaminar que ese periodo o ese término se puede interrumpir y por cuánto tiempo. Y que esta extensión de tiempo se va a brindar, pero siempre tiene que ser por medio de una autoridad que brinde esa resolución. Perfecto. Tenemos una pregunta desde Colombia. El intermediario está en la mitad de 2 mundos. Debe quedar bien con el cliente tratando de facilitar todo, lo que muchas veces se entiende como ser lo menos invasivo y pedir poca información. Por el otro lado, debe ayudar a las aseguradoras a que la cuenta sea viable y debe tratar de conseguir la mayor cantidad de información y ayudar a que el cliente acepte las estrategias de gerenciamiento de riesgos. En el mundo real, ¿cómo logran solucionar esta dualidad? Perfecto. Bueno, sí vemos una situación crítica, sobre todo en México, nos topamos constantemente con comentarios de los seguros son para que no te paguen, o el seguro no me cubrió, y este tipo a lo mejor de comentarios en el mercado, ¿no? Principalmente, por el principal hecho que nosotros vemos es la especialización del servicio en el transporte o en marino y poderle hacer ver al dueño del riesgo, al importador exportador, la importancia de lo que es la prevención de riesgos. Esto porque constantemente nos topamos con ello. Nosotros trabajamos principalmente con operadores logísticos y a través de ellos es que trabajamos con clientes directos, con la autorización de ellos. Pero cuando llegamos con un programa completo de servicios corporativos de diferentes ramos de seguro, pues nos damos cuenta que muchas veces cuentan con un programa de marino que no atiende realmente las necesidades de su operación logística. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hemos detectado a lo largo de estos años es que el agente de seguros, que es a lo mejor amigo o que es primo o familiar del dueño de la empresa o
de algún director de la compañía, pues es especialista a lo mejor en flotillas de tractocamiones, es a lo mejor especialista en un ramo de property, y pues le genera el programa de seguros del ramo que él maneja, pero después también se da cuenta que maneja transportes y le hace un programa, pero le hace un programa basado en un cuestionario y no principalmente detectando o visualizando la fotografía completa de todo el panorama de la importación y exportación del cliente, ¿no? Un método que nos ha funcionado bastante es que, pues bueno, con nosotros, o algo que pudiera compartir de ello, con base en la experiencia, es que pues ningún asegurado puede ser asegurado si no cuenta con una capacitación técnica sobre el tema del ramo del marino. Y lo importante también es ver que al visualizar la siniestralidad de ese cliente a lo largo de los últimos, o asegurado a lo largo de los últimos 3, 4, 5 años, si vemos una exposición fuerte y una recurrencia de algunos hechos, pues poder recomendar a empresas como se mencionaba CRM, que puedan hacer un programa de administración de riesgos antes de implementar un programa de seguros de transporte. Obviamente va a llevar un poco de más tiempo, pero esto va a ser importantísimo de que el asegurado pueda visualizar sus puntos de riesgo ante calificadores internacionales de riesgo y de esa forma él pueda visualizar esta parte. Yo creo que de esa manera es como podemos ver, porque en el caso de México vemos esa parte muy constantemente. El agente de seguros que le vende o que le coloca el gasto médico empresarial o gasto colectivo de gastos médicos al asegurado, después le genera la póliza de transportes u otras pólizas en las cuales el agente no es tan especialista y lo hace a base de cuestionarios y pues, principalmente ahí tenemos el principal riesgo, ¿no? Nosotros partimos siempre con una presentación del servicio y posteriormente a una capacitación siempre antes de liberar cualquier programa de seguro. Perfecto. Siguiente pregunta. Víctor Salazar, agente de seguros del Grupo de Intercambio Comercial. ¿Qué medidas recomendarías a la gente de carga para poder generar sinergias y aprovechar esta información que nos compartes para ofrecer un mejor asesoramiento a las exportadoras e importadores en México? Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. De hecho, aquí es algo muy importante porque realmente la gente de carga en México es importantísimo en el tema de la seguridad y en la prevención de riesgos. Porque si vemos, gran parte del mercado de transportes o del mercado de marine se asegura pues, en muchas ocasiones a través de la gente de carga. Lo que aquí se debe hacer es, en primer, si ustedes como agentes de carga ofrecen el seguro de transporte, pues siempre es al cliente compartirle los términos y condiciones maestros de la póliza, ¿no? Que tenga pleno conocimiento el asegurado sobre lo que está contratando. ¿Qué mejor se pudiera hacer que pudieras generarle una capacitación al asegurado sobre estos términos para que no tenga dudas ni tenga ninguna circunstancia de ello? Adicional a ello, pues bueno, que si manejas el programa, que tengas pues un agente de seguros que realmente tenga especialidad en este ramo y que tenga departamentos especializados de análisis y administración de riesgos, un departamento especializado de siniestros para que el cliente también en caso de, o el asegurado en caso de un siniestro no se pierda. Y adicional a ello, algo que también es muy importante, es el hecho, y como veíamos en las estadísticas, que muchas veces cuando sucede una situación de improcedencia del siniestro es por el desconocimiento pleno del dueño de la mercancía de las medidas de seguridad cuando contrata el seguro de transportes a través de un agente de carga. Entonces aquí tenemos dos vías. Cuando el agente o el asegurado tiene un programa de seguros global por su cuenta, es importante que como agente de carga pues puedan consultarle las medidas de seguridad que su programa de seguros le solicita para poder hacer válido el contrato. Porque si ustedes coordinan el tránsito terrestre, sobre todo que es donde ocurre el mayor índice de incidencia, ustedes pues tendrían que indicarle como agente de carga al transportista que se va a emplear o que se va a contratar para la prestación del servicio que no incumpla ese contrato. Y el otro supuesto, si ustedes ofrecen el servicio de seguro de carga, pues que ustedes que conocen las medidas de seguridad que les está pidiendo la póliza sean compartidas con el operador logístico, perdón, con el operador de transporte terrestre y de esa forma pues no expongan principalmente que ha sido la principal situación de rechazos de siniestro en México, el tema de incumplimiento de las medidas de seguridad.
Gracias, Esaú. Nancy Olascoaga pregunta, ¿se han planteado algunas acciones contra la SCT para obligarlos a que cumplan con las condiciones de aseguramiento que mencionan en las pólizas de seguros? A ver, se han empleado algunas acciones contra la SST, es una autoridad de México, para obligarlos a que cumplan las condiciones de aseguramiento que menciona la póliza de seguros. Yo no sé, Nancy, si me pudieras apoyar un poquito más sobre las acciones que me indicas. Digo, no sé si van en función del peso o las medidas, o si van en alguna función o en qué función van. Digo, no entendí muy bien la pregunta, Nancy. Mientras tanto, Alejandro Ramírez. Ante la pandemia presentada en México, las compañías de seguros aumentarán sus medidas de seguridad en transportes terrestres en el 2021. Pues de hecho, es un tema que estamos viendo, que la afectación está haciendo desde este momento, ¿no? Realmente el incremento de robos de 25 a 36 robos diarios, o sea, que supone entre 17 a 25 millones de pesos perdidos por día que ha generado la pandemia, supone pues medidas de seguridad de manera inmediata. De hecho, algunas compañías de seguros, al momento de que se generó ese tipo de circunstancias, digo, si tienes un programa anualizado y tu compañía de seguros no te notificó, como se utiliza en México, que en México te puede notificar la compañía de seguros con 30 días de anticipación algún cambio por alguna circunstancia imprevista o por una alta siniestralidad o depende del clausulado que se tenga en el programa de seguros. O si tienes una póliza específica a certificados, pues bueno, las que se vieron afectadas son las de certificados, porque obviamente con este alto índice de siniestralidad, pues las aseguradoras pidieron o robustecieron las medidas de seguridad, sobre todo el uso de custodia satelital, monitoreo activo, custodia armada, sobre todo para productos en atención a la contingencia del COVID, que pues bueno, vienen siendo como guantes, cubrebocas, equipo médico, bueno, alimentos y algunos tipos de otros productos que tienen la contingencia. En el tema de los programas anuales o programas globales, pues bueno, si empieza a tener una siniestralidad que no estaba prevista y que si se tuviera una cláusula de siniestralidad en la póliza, pues la aseguradora tiene la facultad para poder mandarte un comunicado y que en 30 días se hagan efectivos esos cambios. Bueno, ya que mencionamos el tema de la pandemia, tenemos una pregunta desde Perú. La pandemia ha dejado muchas enseñanzas al sector asegurador. Concretamente en Marín, ¿qué crees que van a empezar a pedir o a esperar los clientes de sus pólizas de seguros que no esté cubierto en los esquemas actuales? ¿O crees que no habrá ningún cambio en el apetito de los clientes? Pues bueno, actualmente en la pandemia, lo principalmente que se ha afectado ha sido el índice de siniestralidad y las medidas de seguridad. Posiblemente, si en el pasado, a lo mejor el asegurado no estaba muy familiarizado con instrumentos de tecnología como es el monitoreo activo, custodias satelitales, pues ahora con ese tipo de situaciones que se están pidiendo, sobre todo en México, ese tipo de implementación de este tipo de dispositivos adicionales al GPS que pueda llevar el tractocamión, pues posiblemente hay un cambio y este cambio es en favor a la siniestralidad del dueño de la mercancía, porque ese tipo de monitoreos lo que hacen es tener un protocolo de acción claro y preciso del momento en que se genera una incidencia, y una incidencia puede ser una parada no permitida, una desviación, que se detectó un inhibidor de señal, que dejó de dar un reporte de posicionamiento. Y sobre eso, pues yo creo que los cambios que van a poder generarse a futuro, pues van a ser sobre todo el tema de medidas de seguridad y sobre todo el tema de las cláusulas de siniestralidad o situaciones que no estaban previstas, como el tema de una pandemia, dentro de los nuevos contratos de seguros. Perfecto. Otra pregunta que sale anónima. ¿Las medidas de seguridad que agregan los aseguradores a las pólizas están legisladas e impactan en la reducción de costos de la prima? Bueno, si aquí ya tenemos un programa con un contrato de seguro ya realizado, ya vienen
intrínseca a las medidas de seguridad y tenemos ya una prima, pues efectivamente en esta parte ya no va a afectar la prima como tal, porque ya tenemos un contrato con la compañía de seguro. En algunos casos sí vienen algunos clausulados que vienen una remuneración por una siniestralidad sana. Lo que se puede obtener una reducción o un impacto en la reducción de costos viene siendo precisamente si se cuenta con un programa de prevención de pérdidas o un programa de análisis de riesgos previo a la generación del programa de marino. Porque de esta forma, pues la aseguradora va a tener mayor visibilidad de la situación de una visibilidad 360 de la fotografía completa de la operación del asegurado, y de esa forma se está viendo que la actitud del cliente ante el riesgo es la mejor. Está él pensando en un programa de administración, y de esta forma, pues la compañía de seguros lo toma de la mejor manera y de buena fe, y con ello se pudiera haber una reducción de costos y de primas, como también implementación de medidas de seguridad. Sobre el tema de las medidas de seguridad que agregan las aseguradoras a las pólizas están legisladas, pues bueno, digo, las medidas de seguridad siempre van en función de la regulación, porque bueno, no se podría pedir una medida de seguridad que no estuviera regulada dentro de un marco normativo de un país. Si no, ahí tendríamos una situación de controversia y pues bueno, lo que va a prevalecer siempre va a ser la legislación, ¿no? Otra pregunta anónima. ¿Qué medidas está tomando la Superintendencia de Seguros en México para evitar que brokers extranjeros no autorizados sigan haciendo negocios en el país de manera abierta, específicamente ofreciendo marine cargo insurance y programas de responsabilidad civil, errores y omisiones para agentes de carga? Bueno, aquí tenemos una situación en la cual la legislación es clara, en la cual digo, si yo como importador o exportador que tengo operaciones en México más extranjero o viceversa, yo me contrato con una compañía extranjera, pues la legislación deja esa laguna, siempre y cuando yo esté consciente de que en caso de una controversia no voy a tener ninguna atención ni ninguna autoridad a poder intervenir en beneficio de mis derechos y mis intereses, y me voy a tener que regular o llevar mi procedimiento con base en la legislación de la compañía extranjera. Sobre el tema de los brokers o compañías extranjeras que aparecen en México, bueno, la principal situación es que, bueno, Conducef, que es una de las autoridades, bueno, o una autoridad mediadora, que está en la cual atiende las quejas de un usuario de servicios financieros de cualquier servicio, incluyendo seguros, es en donde podría iniciar la situación. Porque, bueno, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no genera una auditoría o una revisión sobre el tema de las operaciones, por el momento no la hemos visualizado, en la cual pues pueda detectar este tipo de acciones. Sino, lo que hemos visto a lo largo de esos años es que la comisión ha actuado con base en esas denuncias, en la que, sobre todo en una operación recurrente, que supongamos un importador o exportador, se asegura con un operador logístico, un agente de carga, y ese agente de carga trabaja con una compañía que no tiene registro de autorización en México, pues bueno, lo aseguran con esta compañía. El operador logístico que sí está situado en México y que está regulado bajo legislación mexicana, está intermediando, motivando, incentivando la colocación del riesgo en el extranjero, y pues bueno, a través de estas situaciones que cuando se presente una situación de controversia y el asegurado asista a Conducef, asista a alguna instancia legal y que, bueno, esta autoridad o la autoridad de México se dé cuenta que hubo una intermediación, motivación o intermediación de un servicio en extranjero, pues aquí sí intervendrá la comisión, sobre todo al operador logístico, porque, pues bueno, el broker extranjero y la compañía de seguros extranjera, pues están fuera de la jurisdicción de México, ¿no? Digo, esa es la forma en que al momento hemos visto que se ha pronunciado la autoridad en México como tal. Bueno, Juan Manuel, ¿me escuchas? Perdón, tenía el micrófono Sí. cerrado. No te preocupes. Estaba diciendo, Gustavo Ponce levantó la mano
y no sé si quiere comentar sobre esta última pregunta que hicimos. Ok. Si es así, ya puedes activar el audio, Gustavo, para hablar. Ahí está en mute, por si acaso. Bueno, ok. Carlos Nieto también levantó la mano. Carlos, en este momento puedes hablar. Muchas gracias. Solamente dos preguntitas de tema un poco técnico ya de la cobertura. En México, ¿la cobertura del transporte empieza cuándo? O sea, cuando se inicia la labor de carga, cuando ya está encima del vehículo transportador, aunque éste pernote en el local, o luego de que éste abandona los predios. Y la Muchas otra que gracias. vamos Sí, Carlos, perdón. a la otra muy relacionada es cómo se define allá el tránsito ordinario del transporte. Ok, Gracias. perfecto. Tenemos dos preguntas, el inicio de cobertura y el tránsito ordinario de transporte. Perfecto. Bueno, aquí tenemos dos sucesos, ¿no? Si la mercancía va a ser para un tránsito nacional, o si la mercancía es de importación o si la mercancía es de exportación, ¿no? Si la mercancía va a tener un tránsito nacional, pues bueno, la cobertura, si se extiende desde operaciones de carga y descarga, pues tendrá inicio de cobertura desde la operación de carga hasta la operación de descarga con el comprador dentro del mismo territorio nacional. Mismo caso, si es una mercancía de exportación, en la cual se va a asegurar desde la bodega del exportador, pues, y mismo caso, si se cuenta con la cobertura de las operaciones de carga y descarga, empezará a contar la cobertura en las operaciones de carga, ¿no? En el tema de la importación, aquí vemos dos situaciones. La primera es de que si se está asegurando la mercancía desde la bodega del proveedor en origen, tendremos pues, una cobertura de todo el tránsito, una cobertura pues, de todo riesgo, ¿no? Si el seguro solamente va a cubrir desde el puerto o aeropuerto o cruce fronterizo de México a destino, dentro del territorio nacional, pues aquí la cobertura supone, en su generalidad, que la cobertura va a empezar a correr una vez que el transporte abandone el puerto, aeropuerto o el cruce fronterizo. El tema de riesgos ordinarios de tránsito, o el riesgo ordinario, viene siendo que en México se ofrecen solamente la cobertura de robo total y pues riesgos ordinarios de tránsito, ¿no? Algunas compañías hacen una extensión de cobertura que es operaciones de carga y descarga, huelgas y alborotos populares, ¿no? Digo, prácticamente no sé si con ellos Carlos puede atender la duda. Gracias, Esaú. Erika Olberts pregunta, ¿qué tipo de herramientas de prevención ha resultado realmente útiles para atenuar el robo de carga en tránsito sin llegar a ser la contratación de escolta armada? Perfecto. Pues mira, el tema de la escolta armada, digo, no meramente va en función de que el escolta pueda repeler un comando armado, ¿no? Eso es, digamos, para aclarar ese punto, sino que el escolta armada pues, se utiliza principalmente para poder prevenir y poder tener una certificación de la compañía que brinda servicios de custodia en que la aportación de arma en México pues tiene que tener un permiso ante una autoridad militar. Con eso vamos delimitando que la compañía que presta el servicio pues sea una compañía que tenga permisos, registros y protocolos realmente de acción en caso de una situación de riesgo. Bueno, obviamente sabemos que este método puede ser costoso, pero pues muchas veces puede ser más costoso la pérdida de la mercancía. Pero bueno, principalmente lo que nos puede determinar qué medidas de seguridad van a ser las mejores para poder inhibir la siniestralidad, pues todo va a depender porque cada cliente es único y cada necesidad de un cliente va a ser diferente, como dependiendo de su tipo de mercancía, qué tipo de tránsito está utilizando, qué modales está utilizando. Y pues bueno, lo que hemos visualizado a lo largo de estos años, que lo que ha ayudado bastante a disminuir el índice de siniestralidad es las rutas programadas, tener un mapa realmente de paradas permitidas, un mapa de riesgo de las rutas, los tiempos de tránsito, monitoreo con cuenta espejo, custodia satelital o monitoreo activo, y que realmente exista comunicación y lo que vienen siendo alarmas o alertas en el caso de que se detecte alguna incidencia, que se haga un protocolo de acción de manera inmediata, independientemente si es una situación de incidencia o no. En el momento que se ocurre una situación de incidencia que se mencionaban que era una parada no permitida,
un desvío de ruta, un inhibidor de señal, que desaparezca el rastreo, o que veamos un atraso, se desactiva un protocolo de seguridad y que se informe a una autoridad pertinente y se triangule de manera inmediata en un perímetro el tema de donde se encuentra el camión, sobre todo en el tránsito terrestre, para evitar o disminuir el tema del índice de que se pueda llegar a tener el robo. Si ya se concluyó o si ya se generó el robo, pues bueno, hay mecanismos de rastreo satelitales o de custodias satelitales que brindan algunos anzuelos que van dentro de las mercancías y que estos anzuelos pues muchas veces van en función de hacer acciones de recupero. Y con ello hemos tenido muy buenas acciones de recupero, de hecho en recuperaciones de contenedores o algunos dispositivos que cortan la corriente de tracto o dispositivos que van dentro de las cajas, porque ahora el crimen organizado llega con un propio tracto, desenganche y enganche se lo lleva para evitar el corte de energía en el motor. Y pues bueno, es recomendable que lleve un cortacorriente. Y la otra es que lleve sistemas de rastreo dentro de las mercancías. Y con eso hemos visto que puede tener una acción de recupero el dueño de la mercancía en caso de que se genere el robo, o una acción preventiva en caso de que se detecte alguna incidencia. Pero realmente aquí la recomendación va a ser siempre pues contar con un programa de gestión y administración de riesgos que nos va a dar la pauta de poder visualizar completamente la fotografía y poder visualizar qué proveedores están también, se están utilizando dentro de la operación y que a lo mejor por ahí también pudiera venir el problema. Perfecto. Gustavo Ponce pregunta, se comenta que se actualizará CTPAT por TECMEC. En lo general, ¿qué cambios tendrá y se ampliará lo relacionado a bioseguridad? Hola, sí, te perdí un poquito, Abel. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. Gustavo Ponce pregunta, se comenta que se actualizará el CTPAT por TECMEC. Sí. En lo general, ¿qué cambios tendrá y se ampliará lo relacionado a bioseguridad? De hecho, los cambios fundamentales que va a tener el TEMEC, que va a traer sobre todo a la industria o a las empresas en México, son los que se muestran en pantalla. De hecho, son los apartados. Y los que vienen marcados en negritas son los que tendrán que ver con el tema de seguridad, sobre todo lo que viene siendo administración aduanera, que es lo que platicábamos precisamente en esta diapositiva, facilitación y facilitación de comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio digital, derechos de propiedad intelectual, medio ambiente, que es este tema, y anticorrupción. Para este tema, nuestra recomendación, ¿cuál puede ser? Para ello hay algunas personas que cuentan con este tipo de certificaciones, profesionistas, que brindan un estudio de todo el proceso dentro de tu empresa, que te pueden apoyar con este tipo de desarrollos y de procedimientos para que puedas tener el cumplimiento del nuevo TEMEC que acaba de entrar en vigor este mes. Y pues bueno, digo, si me pudieras compartir tus datos, yo te pudiera canalizar con alguna de esas personas que se dedican a desarrollar este tipo de procesos o procedimientos para poderte certificar y poder hacer el cumplimiento del nuevo tratado. Perfecto. Mayri Saavedra pregunta, desde Argentina nos gustaría entender por qué la mayor cantidad de los siniestros se producen entre los días miércoles y jueves. Perfecto. De hecho, digo, anteriormente había un índice que eran los lunes y martes. Entonces, principalmente porque había una situación en la cual el puerto, por los tiempos de despacho o el procedimiento aduanal en México, que de repente en algunos puertos está saturado, las mercancías empezaban a salir los lunes o los martes. Entonces, anteriormente eran la siniestralidad más elevada, lunes o martes. Cuando se empezaron a tomar medidas sobre el tema de que se empezaron a considerar estos días como los mayores altos índices de robo, se empezaron a manejar los cambios en las salidas, que fueran los miércoles o jueves. Entonces, lo que pensamos es que esta variante pudo generar que ahora, como se cambiaron algunas de las mercancías que eran más susceptibles a robo, que eran las que mencionaba, han cambiado o han generado su logística para salir en otros días o han generado en algunos otros horarios,
pues esto ha detonado que los días hayan cambiado. Prácticamente eso es lo que pudiéramos detectar sobre este punto. Gracias. Reinaldo Tovar, y lo saludamos, él es parte del comité de carga de Alsum, pregunta, ¿existe algún tipo de control o base de datos que permita llevar una estadística o registro de empresas, transportistas y choferes involucrados de manera reincidente en los siniestros por robo? En esta parte, las estadísticas que llegaron a existir principalmente se pueden tener, una, con las compañías de seguros, y en segunda, con los ajustadores, ¿no? O mismo caso, con los agentes de seguros que tengan pues, un departamento de análisis o prevención de riesgos, y a su vez que tengan este análisis como tal. Pero en la actualidad, honestamente, te mentiría si te dijera que sí se cuenta con una base de datos, porque de hecho, nosotros que trabajamos o tratamos de estar con las mejores compañías del sector y que trabajamos realmente pues, con ellas, no se cuenta con esta base de datos de reincidencia. Y lo que sí se conoce son clientes con alta siniestralidad que se conocen en el medio, sobre todo en México, que tienen una alta reincidencia y que, pues bueno, han ido de una compañía a otra y sin tener un programa de análisis de riesgos o prevención de pérdidas. Y esto, pues, que genera que pues bueno, ha ido rebotando principalmente un cliente de un lado a otro. Pero principalmente con el transporte, hasta el momento, solamente la información puede estar descansando dentro de los ajustadores o dentro de algunas áreas de siniestro de las compañías de seguros. Realmente, por la parte de subrogación de derechos, sobre todo, que veo que es donde pudiera tener la información recurrente. Y ahí sería importante poder generar una base de datos de reincidencia de transportistas. Gracias. Otra pregunta desde Brasil. En tu experiencia, de las medidas de gerenciamiento de riesgo que la aseguradora espera poder implementar, ¿cuál es en la práctica la que más suele incomodar a los aseguradores por interferir en su negocio, por aumentar costos, por pedir mucha información, etcétera? Pues las que más hemos visto, o sea, la renuencia, es sobre el tema del uso de la custodia armada. Obviamente es costosa, obviamente hay compañías que sí brindan un servicio muy especializado y protocolos, pero como comentaba, digo, bueno, es costosa en comparación de qué, digo, al final, si tenemos un robo de una mercancía, la mercancía no llega a su destino, al final no se cumple el objetivo, y al final pues es más costoso un siniestro que haber invertido en el tema de custodia. Yo creo que el tema de la custodia es lo que ha generado mayor inconformidad. Y otra situación que vemos por la situación de la solicitud de información adicional es el tema de sistemas de custodia satelital o monitoreo activo. Y que realmente, pero esto va más, no tanto con el asegurado, sino va más con el transportista, porque esta información no la tiene que proveer el transportista. Entonces ahí vemos que muchas veces el transportista puede tardarse en compartir información o hay un poco de renuencia en compartirla. Entonces yo creo que estas dos medidas son las que he visto un poco de mayor renuencia y sobre todo el tema de que el transportista también pueda llegar a recolectar la carga sin generar paradas por situaciones personales, digamos, y que no se paren los primeros 200 kilómetros iniciado el tránsito. Eso es lo que hemos visto que a lo mejor ha generado una situación de inconformidad en el tema de la custodia con el asegurado, porque le impacta en un costo de forma inmediata, y con el tema de telemetría o tracking o sistemas de rastreo con el transportista como tal. Gracias. Quetzali Ramírez. Si hubiera un error humano en la póliza con la aseguradora, se realizó por una cantidad mucho menor, se cobró correctamente al cliente, pero tenemos antecedentes de 10 años sin errores, robaron ese camión, ya se tiene carpeta de investigación y cumple con todos los requisitos para ser pagado, ¿hay fundamento legal o posibilidad de cobrarlo al 100%? Ok, bueno, en esta parte de error o omisión, hablamos en una situación, ¿no? Si tenemos una póliza global anual, pues en estas pólizas, o en el programa de Marine,
se determinan los límites de responsabilidad a los cuales la aseguradora se va a obligar, ¿no? Y esto pues, se puede constatar en la ley del contrato de seguro. Que un asegurado obtiene una póliza a través del pago de una prima y se obliga al clausulado y obtiene un beneficio que puede ser una indemnización siempre y cuando no se violente el contrato de seguro. Entonces, en la póliza global, aquí no vería ningún problema. Pues al final se delimita el límite de cada embarque. Obviamente, si tenemos un embarque que va a sobrepasar ese límite, pues tenemos que dar aviso a la compañía de seguros, porque si no, aquí tenemos una situación muy compleja, porque si hubiera un siniestro, la aseguradora solamente te va a indemnizar hasta el límite marcado en la póliza, y si había un valor mayor, si fue de mala fe, pues se puede hasta aplicar una cláusula de proporcionalidad, una cláusula de proporción indemnizable. En el caso o donde veo mayor situación de riesgo en este hecho, es en la situación de las pólizas específicas que se emiten por certificado. Aunque se tenga un antecedente con la compañía de seguros y se tenga una muy buena siniestralidad y buena fe sobre ello, el problema está de que el seguro de carga es el de emisión específica o por certificado, es de buena fe y es una declaración, ¿no? Entonces, si se emitió la póliza a través de un agente de seguros, a través de un sistema autoemisor, a través de un portal de money, y se declaró el certificado, se declaró el valor, obviamente este tipo de herramientas generan un draft, un borrador, el cual también pide que se confirme, ¿no? Para evitar sobre todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué va a suceder? Una póliza que ya cumplió su riesgo, o sea, en nuestro sector, una póliza que llegó a su destino, o una póliza que ya sufrió un riesgo, no puede ser modificada. Entonces, ¿qué va a pasar en este supuesto? La aseguradora va a indemnizar, o su obligación legal es indemnizar, hasta el monto que viene declarado de suma asegurada en la carátula de la póliza, y que ese monto pues lo declaramos nosotros, como asegurados. Entonces, esto va a caer más en una negociación con el área técnica de suscripción de riesgos de la compañía de seguros, que pudiera dar el voto de confianza y de buena fe, pero a su vez, pues, el área técnica de suscripción, pues, tendría una situación con su área de siniestros, porque, pues, prácticamente se está comprando un siniestro. Realmente sería algo muy complicado. Honestamente, y por un fundamento legal, pues, bueno, la legislación indica que la indemnización tiene que ser hasta la suma asegurada que el cliente o el asegurado declaró y que aparece en los términos y condiciones de la póliza, y que la compañía de seguros, como el agente de seguros, su obligación es compartirle al asegurado los términos y condiciones como su póliza, y con eso se cumple esa responsabilidad. Entonces, lo que yo vería en esta situación es, si se ofreció como por valor específico, o se ofreció, digamos, no sé, Kixali, gracias por tu pregunta, no sé si tú perteneces a un agente de carga, se ofreció el seguro por otro medio, este tipo de errores o omisiones o este tipo de riesgos se pueden cubrir a través de una póliza de responsabilidad civil de errores o omisiones como de profesionales, y si eres como agente de carga, pues esta póliza te cubriría que cometiste un error o omisión en una actividad que como agente de carga te pidieron asegurar una póliza o te pidieron asegurar un embarque, un tercero, que es un asegurado, por un monto de 100,000, y tú por un error de dedo o tu equipo lo aseguró por 10,000, falta un cero, ¿no? Entonces, esta póliza de responsabilidad civil va a correr el procedimiento, va a ver que sí sea un error o omisión fundamental, que esta persona que cometió el error o omisión realmente trabaje dentro de la compañía asegurada, y pues muy seguramente dentro de una póliza de responsabilidad civil pudiera cubrirse este riesgo. Pero precisamente en seguros de carga es muy difícil poder hacer este tipo de indemnización por el 100% de la emergencia. Gracias, Esaú. Desde Ecuador nos preguntan, ¿cómo puede el intermediario de seguros ayudar a disminuir la resistencia de dar información por parte de los asegurados? Pues bueno, esta parte es muy cultural. Digo, honestamente, en México falta bastante cultura, sobre todo financiera, sobre el tema de la administración y gestión de riesgos, porque todavía a estas alturas y con el índice de siniestralidad que presenta el país, y que realmente estamos en el podio a nivel mundial, muchas compañías cuando se hacen las propuestas, pues todavía hacen la indicación que el seguro lo ven como un costo, o sea, no como una inversión. Entonces, yo creo que esto va encaminado a un trabajo conjunto, sobre todo con su operador logístico,
sobre todo con su agente aduanal o con todos los actores del comercio exterior o comercio nacional, en conjunto de su agente de seguros, para que pueda visualizar realmente la situación de cómo se está comportando la siniestralidad en el mercado y la situación en México, y que a raíz de ello pues también se generen, digo, lo que nos ha funcionado bastante ha sido el hecho de generar capacitaciones técnicas y que generemos capacitaciones o cultura financiera a través de, bueno, a través de canales de comunicación académicos o a través de cúpulas empresariales donde platicamos sobre estos temas, y que yo creo que esa parte es la que ha venido ayudando al sector a que los dueños de las mercancías asegurados puedan apoyarnos con esa información. A veces sabemos que es complicado poder también llevar toda la información de un análisis de un programa de administración de riesgos, pero pues realmente el único beneficiado que se va a ver con este tipo de medidas, pues es el dueño de la mercancía, ¿no? Yo creo que con ese tipo de, que digamos, si el asegurado forma parte de alguna cámara de comercio en México, de alguna cúpula empresarial como, pues bueno, COMSE, CAINTRA, bueno, algunas cúpulas que son fuertes en esta parte, pues este tipo de asociaciones son muy activas en que sus asociados conozcan este tipo de circunstancias, y eso ayuda bastante a que el asegurado pues pueda apoyarnos en este proceso de administración de riesgos. Gracias. Nos pregunta el señor Moreno. En tu experiencia en los últimos meses, ¿has tenido conocimiento de robos de productos de higiene y seguridad sanitaria, como cubrebocas y termómetros, pruebas COVID? ¿Y qué sugieres ante estos embarques que se han vuelto de primera necesidad para los brokers y clientes? Ok, gracias. De hecho, sí, efectivamente, ahorita han sido las cifras más elevadas de siniestralidad. En los últimos 3 meses, el robo de cubrebocas, de guantes, de equipamiento o vestimenta médica para la atención de la contingencia, equipo médico, muestras o pruebas de COVID, alimentos, vinos y licores, y sobre todo abarrotes, ha sido el boom del tema del robo en México. La sugerencia en esta parte es, siempre va a ser una medida de seguridad. Obviamente, si ya se cuenta con una póliza de seguros, como mencionábamos al principio de las preguntas, vemos que si ya tenemos un programa global, pues las medidas de seguridad ya van a venir implementadas. Pero eso no sugiere que por un cambio, una contingencia de un cambio imprevisto que no teníamos, pues obviamente no va a afectar, obviamente va a afectar muchísimo. Como hemos visto en las pólizas específicas a emisión por certificado, se han hecho modificaciones desde primas, desde medidas de seguridad, desde participación o declinamiento de la participación de la aseguradora en algunos riesgos, porque hemos visto hasta embarques de más de 10, 15 millones de dólares en un solo movimiento. Entonces, bueno, lo que yo puedo recomendar es lo siguiente: no concentrar tanta carga o tanto valor en un mismo medio de transporte. Sabemos que va a haber un costo logístico mayor al dividir el embarque, pero de esa forma no se expone de un impacto tan fuerte financieramente a una compañía de seguros, porque muchas veces también el asegurado tiene la noción de que si un embarque cuesta o vale mayor, la tarifa va a ser menor. Y pues bueno, la realidad es otra. Realmente un embarque que cuesta demasiado, o bueno, varios billones de dólares, la exposición para la compañía de seguros va a ser mayor, porque no es lo mismo que viajen 10 camiones de $1 millón cada uno, a que viaje un solo camión con 10 millones de dólares, que la probabilidad de que se siniestre es mayor, o que sufra un siniestro, ¿no? Entonces es una, no acumular tanto riesgo en un solo movimiento. Dos, contar con mecanismos de sistemas de telemetría, de tracking o rastreo, justo satelitales, lo que vienen siendo monitores activos, no paradas en los primeros 200 kilómetros, contar con una ruta de seguridad con paradas determinadas, controles de tiempos, y sobre todo, si puede implementar el uso de custodia armada, por el tema, la custodia armada va a actuar sobre todo por protocolos de seguridad. Cuando detectan signos de riesgo, activan un protocolo de seguridad para poder frustrar el robo. Realmente esa es la función de la custodia armada, ¿no? Entonces, eso va a mejorar el tema de la siniestralidad, porque realmente ahorita los robos han estado muy fuertes. Y como mencionaba, pues bueno, las pérdidas se han generado de entre 17 a 25 millones de pesos diarios que hemos tenido a raíz de la situación de la contingencia del COVID. Gracias, Esaú. Roberto López pregunta,
La improcedencia por la falta de interés asegurable en embarques de importación o exportación derivada de los Incoterms es bastante frecuente, pero no aparece en la estadística. ¿Cuál sería el rol de la gente al respecto? Perfecto. Aquí el rol de la gente es importante, digo, prácticamente es la parte medular, porque obviamente el que provee de información o de todo el análisis de esta situación, del panorama completo del cliente, de sus importaciones y exportaciones, es el agente de seguros ante la compañía de seguros. Entonces, principalmente estos hechos de poder, de poder rechazar un siniestro por una situación de único terms, precisamente va encaminado en el interés asegurado. O sea, el problema que vemos en algunas ocasiones, o que es recurrente en algunos casos, es de que se asegura a través de un agente de carga. Y esto aquí vemos una situación compleja. Una, que el agente de carga trabaja con un agente de seguros que no es especialista en la materia. Y dos, que no se tiene conocimiento pleno de los términos y condiciones de la póliza de seguros. Entonces, ¿qué pasa? El tema de rechazar un siniestro por un tema de Incoterms, principalmente no es por el Incoterms, sino es principalmente por el interés asegurado. ¿Quién tiene el interés y quién es el asegurado? Lo que vemos recurrente es que en algunos casos se asegura al exportador en un siniestro, bueno, en una póliza que es CIF, y cuando tenemos el riesgo en México, pues el comprador hace el reclamo. Entonces, desde ahí tenemos algo crítico, porque la póliza, si fue específica, se emitió de manera errónea. Y aquí pues tenemos una situación. ¿Quién la emitió? Si la emitió el agente de seguros, pues si no constató con su asegurado, con el agente de carga o el operador logístico que está solicitando la póliza, que realmente el embarque iba a tener ese tipo de situaciones, o que hay unicornios de por medio, pues ahí principalmente la responsabilidad viene siendo del agente de seguros, que no está visualizando esta parte, ¿no? Y también pues del operador logístico si no está dando visibilidad a esta cuestión. Y pues principalmente vemos este tipo de hechos constantes en el que pues se emite un seguro para una parte en la cual el riesgo mayor va a ser la responsabilidad de su contraparte, o sea, del comprador. Entonces, o que vemos anteriormente, antes de los cambios de ICOTERS, nos tocó una vez asegurar un embarque que nos pidió un asegurado, un embarque de Edwards, cuando nos pide asegurar al proveedor, cuando pues toda la responsabilidad caía en el comprador. Entonces, digo, este tipo de situaciones, y si no se detectan a tiempo, y si el agente de seguros no brinda esa capacitación para poder, en certificados específicos, que el operador de carga o el asegurado conozca este hecho, pues principalmente recae la responsabilidad en el agente de seguros. Pero si es en un programa global, pues ahí también tenemos que visualizar completamente la operación del cliente o del asegurado para poder determinar cómo está haciendo la compraventa de esos productos y poder hacer un programa de seguros que se adapte a este tipo de operaciones, ¿no? O en su defecto, en algunos casos, si la compañía de seguros lo permite, solicitar una extensión de cobertura de una cláusula llamada interés contingente, que esta cláusula, pues independientemente del ICOTERMS, obviamente una vez que se hace el análisis con el departamento de siniestros de la compañía de seguros, con el análisis patado con el ajustador, se genera una determinación si puede pagarse o no, independientemente del ICOTERMS de la persona o de la parte que se puso asegurada, ¿no? Entonces, principalmente, eso es lo que te podría comentar sobre este punto, Roberto. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Esaú. Bueno, vamos a leer la última pregunta porque ya se nos terminó el tiempo. La verdad es que había muchas más, pero bueno. Sí. No, que de hecho, digo, si nos las comparten y nos pueden compartir sus datos de contacto, con mucho gusto, yo entre el día de hoy y el día de mañana comparto todas las respuestas de todas sus preguntas con mucho gusto. Listo, muchas gracias, Esaú. Entonces, la última pregunta, y de hecho es como una pregunta doble, ya que hay dos preguntas que están relacionadas. Entonces, la primera es, después de que el cliente ha realizado un plan de prevención de riesgos con la aseguradora, ¿qué tan importante es que la empresa de rastreo satelital se encuentre dada de alta ante la autoridad? Y la segunda es, cada vez más pólizas implementan que aunado al rastreo satelital
debe existir un protocolo de respuesta. ¿Qué empresa debe generar este protocolo? ¿El proveedor de GPS, el transportista, el asegurado u otra figura? Perfecto, bueno. Viendo la primera de Alejandro Ramírez, muchas gracias Alejandro. Después de que el cliente ha realizado un plan de prevención de riesgos con la aseguradora, ¿qué tan importante es que la empresa de respuesta digital se encuentre dado de alta ante la autoridad? Principalmente, digo, si está dado de alta en la autoridad, digo, no entendí bien sobre el tema de la autoridad, me imagino ante una autoridad que genere algún aviso o que genere algún protocolo de prevención de riesgos, no sé, me imagino Marina, me imagino Guardia Nacional, anteriormente los federales, que todavía está esa encrucijada en México, si van a seguir existiendo o no la autoridad federal, o los federales como tal. Bueno, va encaminado principalmente a ese protocolo de seguridad. O sea, digo, realmente si vemos principalmente las medidas de seguridad generales en México, te indican, bueno, la medida de seguridad es contar con posicionamiento de telemetría o de posicionamiento del embarque cada 15 minutos y que si en caso de una incidencia se genere un protocolo de acción. Bueno, ese protocolo de acción pues tiene que ser por medio de la empresa de GPS o muchas veces también la empresa transportista tiene un protocolo de acción. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que vemos es, muchas veces el transporte, vemos un tema crítico, porque en México hay un alto índice de hombres camión y que no se unen a corporaciones y pues bueno, cuando hay un hombre camión, pues es muy difícil que el hombre camión tenga un protocolo de acción y pues que también pueda apoyarnos en el proceso de siniestro. Si es una corporación, pues si tiene un protocolo de acción, es importante que antes de que se empiece a trabajar con ese transportista, se compartan esos protocolos de acción y se puedan compartir con el agente de seguros y que el agente de seguros a su vez los pueda constatar con su compañía de seguros, ¿no? Para poder determinar que esté todo en orden. Digo, ese sería el deber ser, ¿no? Porque regularmente hemos visto, no en todos los casos, pero en gran parte, que muchas veces pues el transportista pues él solo ve por los intereses de su camión y de su plataforma y muchas veces pues no nos ayuda en los procedimientos de siniestro de los daños o robo a la mercancía, ¿no? En algunos casos sí, pero bueno, en algunos casos no. Entonces, yo creo que va encaminado más en esa parte, en que realmente la empresa de GPS tenga realmente protocolos de acción de prevención de riesgos o en caso de una incidencia, cómo va a actuar. Porque lo que vemos es, o hemos visto en algunos casos, que sí llevaba GPS, hubo un robo, pasaron 3, 4, 5 horas y la empresa de GPS jamás hizo un protocolo de acción. O que de la nada detectó que se fue por una carretera libre, jamás contactó al operador para saber qué estaba sucediendo. El operador tampoco mandó porque digo, también esta medida es clara, que te dice, el uso de carreteras de cuota o de peaje en México, siempre y cuando estén disponibles o no estén bloqueadas. Pero si hay un bloqueo, o sea, puedes utilizar la libre siempre y cuando pues, el operador dé vista a su base y se anote en la bitácora de procedimientos y se dé vista también a la compañía de seguros que va a haber una modificación en el tránsito por un accidente o por X motivo, ¿no? Entonces, hemos visto esa parte. Una, el operador que no da aviso. Y la segunda, empresas de rastreo que vieron que desapareció el rastreo, dejó de funcionar, se desvió o lleva parado más de 3 horas o 2 horas y no activaron ningún protocolo de seguridad. Pues ya vemos que ya cuando se revisa qué sucedió, pues ya la mercancía ya no existe, ya se la robaron o ya pasó otra situación. Entonces realmente eso va enfocado al tema del GPS, o sea, realmente al protocolo de generar un protocolo de seguridad. Y por la parte de un espectador anónimo, la última pregunta era, cada vez más pólizas implementan que aunado al rastreo satelital debe existir un protocolo de respuesta. ¿Qué empresa debe generar el protocolo? ¿El proveedor de GPS, el transportista, el asegurado u otra? Bueno, aquí principalmente vemos que el protocolo de acción viene dentro de la medida de seguridad, regularmente en México, dentro del GPS. Entonces, aquí se supone que debería ser la empresa de GPS que tiene un protocolo de acción en caso de una incidencia. Porque de lo contrario, de nada sirve llevar un rastreo satelital si cuando tenemos una incidencia no se actúa. Entonces, llevar realmente un rastreo o no sería prácticamente lo mismo y nada, ¿no? Que el transportista tenga un protocolo sería lo ideal. De hecho, empresas certificadas
y empresas corporativas en México tienen muy buenos protocolos de acción. Hemos trabajado en algunos proyectos con algunos de ellos y realmente con mercancías muy robables, como llantas, como textiles, como moda, como fashion, como alimentos. Y les soy muy honesto, en prácticamente 3 o 4 años jamás hemos presentado un siniestro. Pero hasta este tipo de transportistas tienen hasta una torre de control de monitoreo en sus propias instalaciones. Entonces, digo, realmente muchas veces pueden decir, bueno, es más costoso un servicio especializado. Sí, pero es más costoso que tengamos pues, un siniestro. Y como asegurado, tener protocolos de acción o protocolos de seguridad, esto va en función si el asegurado, va a empezar a generar exportaciones a Estados Unidos, por lo que platicamos sobre el tema del TEMEC y los cambios que se vienen. Es importante que empiece a visualizar el tema de protocolos de seguridad y que pueda dar certidumbre a la continuidad de la operación o de la unidad económica. Y o si el asegurado se quiere acceder a una certificación, pues bueno, parte de las bases de cualquier certificación en México o internacionales van en función a la seguridad y protocolos de acción en caso de una situación de riesgo, ¿no? Entonces, realmente irían en función de ellos tres. Y otra figura, pues aquí otra figura que les puede ayudar a generar estos protocolos, pues precisamente es como las empresas de CRM, que realmente ellos como líderes en México y en Latinoamérica, ellos te pueden ayudar a generar este tipo de protocolos junto o a certificar la operación o revisar a todos los proveedores que están interviniendo en la operación logística. Sí. Oye, Juan Manuel, creo que tienes el mute. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias Esaú por tu presentación y a los asistentes por sus preguntas. Las que hayan quedado sin responder se las vamos a pasar a Esaú junto con sus datos de contacto y él las podrá hacer llegar directamente. Bueno, Esaú, muchas gracias. Muchísimas gracias al Zoom, muchísimas gracias a todos los asistentes. De verdad les agradezco mucho el tiempo y el esfuerzo que hacen por asistir a este tipo de foros. De verdad, pues también muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Gracias, Esaú. Le recordamos a los asistentes que en nuestro canal de YouTube, al Zoom Latinoamérica, va a quedar la grabación de este evento a partir del lunes. Ahí también pueden encontrar grabaciones de eventos anteriores, sobre todo de nuestro ciclo de foros virtuales sobre COVID-19 y su impacto en marín, sea en carga, en cascos o en responsabilidades marítimas. También les recordamos que nuestro próximo foro será el día jueves 16 de julio sobre el suscriptor del futuro. Una reflexión sobre las nuevas herramientas, las tecnologías y, digamos, las características que debe tener un suscriptor de Marín para afrontar los retos del presente y del futuro. En nuestra página web encontrarán la información y el link de registro. De todas formas, a los que les llega nuestro boletín, también les estaremos haciendo llegar la información el día de mañana. Recuerden que tendremos foros cada semana de aquí hasta que termine julio. Y en agosto ya los foros se cierran solo para nuestros afiliados. Entonces también les pedimos que estén pendientes sobre nuestra comunicación para una membresía que les permite acceder a todos los foros que quedan en el año y a nuestra biblioteca de recursos sobre documentos y otros videos de Marín. También recuerden nuestro concurso M35, los que no se hayan conectado al principio de esta charla. Es un concurso sobre un ensayo de problemas que se hayan identificado tanto en el seguro marítimo como en temas logísticos o económicos que puedan afectar, digamos, el comercio internacional, el comercio de la región de Latinoamérica. Y la nueva fecha límite para enviar ese ensayo será el 31 de agosto. También toda la información está en nuestra página web. Por último,
les comentamos que nuestro congreso anual, que iba a ser en Punta Cana este año, tuvo que ser ahora en un formato virtual, por obvias razones, y se mantendrán las fechas del 27 al 29 de octubre. Toda la información del congreso está en nuestra página web y en los próximos días y semanas estaremos enviando por el boletín la agenda del congreso. Bueno, no siendo más, les agradecemos a todos su asistencia y los esperamos en próximos eventos de ALSUM. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos.